Es una noticia que sin duda nos tiene a todos preocupados, pero preguntándonos qué puede pasar con Perú dentro de FIFA. Se lo preguntamos a Juan Matute, secretario de la Federación Peruana de Fútbol. Bienvenido, señor Matute. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Bueno, ayer hemos escuchado a 3 congresistas al unísono pedir que se derogue la denominada ley Oviedo, la ley del fortalecimiento, ¿no es cierto?, de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué podría pasar si esto sucede? Esto en realidad no es una ley con nombre propio, es una ley del fútbol, de fortalecimiento, que justo permitió, entre otras cosas, que la Federación Peruana de Fútbol tenga un paraguas legal necesario para asegurar su estatuto de índole privado y poder escribir estos nuevos estatutos que implican lo siguiente. Hasta el día de hoy, la Asamblea de la Federación está compuesta por clubes de primera división y por ligas departamentales. La FIFA, el día de hoy, exige a las federaciones de todo el mundo, desde el 2016 que la FIFA modificó sus estatutos, que se incorporen otros agentes, otros actores del fútbol para democratizar, para incluir, para transparentar las gestiones. Si se deroga la ley de fortalecimiento, que es un compromiso con los legisladores que la aprobaron y con la FIFA, si se deroga esa ley, se detiene la reforma que hemos iniciado en febrero de este año de escribir los nuevos estatutos y se va a detener la incorporación de la mujer. Se va a detener la incorporación de los jugadores, de los árbitros, de los entrenadores, del fútbol playa, del fútbol sala. ¿A quién está interesado en que todos esos nuevos actores ingresen a la Asamblea de Bases de la Federación? La pregunta es, y se lo han formulado los congresistas de la República, que mencionábamos antes, hay un comunicado de FIFA también el día de hoy, ¿no es cierto?, que lo ha comentado el propio presidente del Congreso. La piedra en el zapato para estas personas que piden derogar esta ley es la presencia del señor Oviedo, ¿no es cierto?, porque esto permitiría que amplíe su mandato y por ende el tema de los estatutos hasta el año 2020. En realidad están personalizando un asunto que no tiene nada que ver con la institucionalidad. Aquí estamos haciendo un plan de largo plazo para devolverle y continuar devolviéndole el fútbol al Perú y necesita una institución sólida, con pilares legales realmente que sustenten los cambios, la buena gobernanza, la inclusión de los actores que hemos conversado, la transparencia, la profesionalización, la idoneidad. Si se deroga la ley por un pretexto, ¿no es cierto?, por una persona, realmente se detiene una reforma que es histórica para nuestro país. Ahora vamos a darle un poquito la vuelta al tema en el sentido, señor Matute, aquí no estamos a favor ni de una ni de otra postura, solo preguntamos desde diversos ángulos. Por ejemplo, se estaría también tomando como pretexto los estatutos de FIFA o la modificación que había hecho FIFA, ¿no es cierto?, en el año 2016 para permanecer al señor Oviedo en el cargo. ¿Cuándo se hablan de cuestionamientos, digamos, ¿no? Absolutamente. La FIFA es una institución muy proba, muy transparente, muy profesional. Jamás pretendería gobernar ni hacer que otros gobiernen por nombre propio. Aquí se trata de mejorar las cosas para devolverle el fútbol al mundo, en realidad, con buenas dirigencias. ¿No es posible hacer esta modificación en los estatutos, devolverle ese fútbol al ciudadano que usted plantea sin el señor Oviedo? Lo que sucede es que si se exigen elecciones el día de hoy, que es lo que algunos están pidiendo, esas elecciones serían con los estatutos vigentes que no tienen la calidad y la solidez necesaria que FIFA exige el día de hoy. ¿Qué le falta? Transparencia, gobierno corporativo, auditoría externa, las comisiones independientes tienen que estar inscritas en los estatutos, la inclusión de los actores que hemos conversado, la mujer y los otros actores, jugadores, entrenadores, árbitros, que tienen que ser incorporados y que hoy no lo están. Netamente a nivel futbolístico, ¿qué implicancias podría tener en nuestro fútbol y en la federación? Entiendo que, por ejemplo, no certámenes que podrían darse en el Perú. Cuéntenos un poco de eso. Si la FIFA, que hemos empezado este trabajo de escritura de estatutos junto con Conmebol, que es nuestra confederación regional, encuentran que se colisionan esos nuevos estatutos con la ley, con las leyes nacionales, no se puede continuar con el trabajo de estatutos y lamentablemente llamarán la atención a la federación y, como ya nos dijeron el día de ayer, se inicia un proceso de sanción que concluye en una suspensión. ¿Qué implica la suspensión? Podemos perder el Mundial de Fútbol Sub-17, que va a ser una maravilla para nuestro país y todas las regiones, ¿no es cierto? ¿Quién se va a hacer responsable de explicarle a las regiones que no se realizará el Mundial en sus regiones, en sus respectivas regiones? ¿Quién podrá explicar que no podremos participar en el Campeonato Sudamericano Sub-20 clasificatorio al Mundial de Polonia, la Sub-20? ¿Quién explicará que no se realizará el Sudamericano Sub-17 en Perú, clasificatorio a nuestro propio Mundial en marzo? Ahora, señor Matute, comprenderá usted, ¿no? Entendemos la importancia de su cargo y evidentemente la visión que usted tiene en tal sentido, pero tenemos un antecedente funesto como es lo del señor Burga, ¿no?, en el país. El temor es que hayan personas que deseen
entornillarse en los cargos y ese es un cargo sumamente importante. Se reconoce la gestión del señor Oviedo, sin embargo hay una serie de cuestionamientos hacia su persona. ¿Qué tanto puede él deponer ese tema por el nombre de la institución? De lo que conozco el señor Oviedo, que hemos trabajado los últimos 2 años y medio, la verdad que la persona que más desprendida ha sido de sus asuntos y sus intereses personales es él, ¿no es cierto? Porque esto es lo que más problemas le ha traído. Sin embargo, aquí se trata justamente de lo contrario, de generar institucionalidad. Si él hubiera querido entornillarse en el poder, hubiera hecho elecciones recién clasificados al Mundial. ¿Quién hubiera votado en contra de él? Hasta sus enemigos hubieran votado a favor. ¿Han mostrado ustedes una situación de diálogo con el Congreso de la República, ¿no? Absolutamente, siempre. ¿Y cómo les va ahí? ¿Han habido una serie de reuniones? ¿Van a haber más? ¿Qué plantean? Cuando yo ingresé a la Federación hace 2 años y medio, la verdad que todas las puertas estaban cerradas para la Federación y en la Federación para todo el mundo. Hemos abierto puertas y ventanas para que entre aire fresco, nos hemos reunido y tendido puentes con Pero lo que hay que hacer al entrar aquí es la posición del Congreso para llegar a un nivel de entendimiento. Que nos sigan escuchando y nosotros tenemos que explicar cuál es la importancia de los estatutos de la FIFA y lo que significa la buena gobernanza, el buen gobierno corporativo, que tienen que estar en estatutos nuevos, ¿no es cierto?, en la Federación, que nos sigan escuchando, que escuchen a nuestros colegas de Conmebol y de FIFA, ¿no es cierto?, con tranquilidad, porque aquí se trata del deporte más importante para nuestro país. Son distintas las bancadas, ¿no? Hemos visto el Nuevo Perú, la congresista Noceda, de Fuerza Popular, parlamentarios de APP, independientes que solicitan que se anule esta norma. Hay una confusión, hay mala información, hay intereses de algunos terceros que los están confundiendo, que los están alertando de cosas que no tienen sustento, que no tienen sentido. Hay intereses que ya en algún momento pues se conocerán. Se conocerán, ¿no es cierto? Aquí estos mismos parlamentarios, que tienen todo mi respeto, aprobaron esta ley de fortalecimiento en enero del 2018, hace 8 meses. ¿Es inconstitucional esta ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Peruana de Fútbol? ¿Cómo lo va a hacer? Además, ni tú ni yo somos miembros después, el Tribunal Constitucional lo dirá, pero sin embargo es una ley que se aprobó en el Congreso y fue promulgada por el Ejecutivo. Si hubiera sido pues inconstitucional no lo hubieran aprobado, ¿no? Hay quienes han dicho al presidente del Congreso que está blindando a Oviedo. De ninguna manera. El presidente del Congreso tuvo una participación técnica de comprensión y pensó en el país, ¿no es cierto?, cuando apoyó la aprobación de esta importante ley para continuar el proceso de transformación de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cuál es el espíritu central de esta ley? Fortalecer a la Federación. Si tú quitas un artículo, o la derogas completamente, pero si quitas 1 o 2 artículos, la debilitas. Perfecto, pero hay 2 proyectos. Chihuahua, que plantea solamente la modificación de algunos, mientras que el de la congresista Salazar plantea absolutamente todo, cambiarlo todo en cuanto a esta ley del fortalecimiento de la Federación. Entiendo que la señora Chihuahua lo que pretende es retirar 3 artículos que genera pues una ley de debilitamiento y no de fortalecimiento, y la señora Milagro Salazar, presidenta de la Comisión de Educación y Deporte, propone retirar la disposición complementaria final, que indica que el mandato se extiende hasta el 2020, que no es una extensión del mandato per se. Hay un mandato, hay una encargatura específica para que esa extensión de mandato se haga solo para la escritura y aprobación de nuevos estatutos. Nos asusta seguramente como peruanos pensar que podemos perder la sede del Mundial Sub-17, por ejemplo. Imagínese esa situación. ¿Eso es viable? ¿Es posible de darse la derogatoria de la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol? Imagínese la inestabilidad jurídica que estaría demostrando el Perú, una ley que ha sido aprobada y aplaudida en todo el mundo hace 8 meses, sea derogada el día de hoy, sería pues un preocupación en los órganos rectores. ¿Qué han pensado ¿no? ustedes, señor Matute, desde la Federación, el corazón del fútbol en nuestro país, de cara a ese tema? ¿Qué viene Trabajar ahora? 24 horas al día para explicar esto, alertar a las autoridades, explicarles, porque las puertas nuestras siempre están abiertas y nuestra decisión y nuestro trabajo abocados digamos, a asegurar que este es un trabajo transparente, profesional, ¿no es cierto?, y que nos apoyen. Digamos, el fútbol ha unido al Perú en el último año, no es momento para desunirnos y dar pasos atrás, ¿no? ¿Se ha hablado de este recambio en Chile? ¿Qué significa este recambio a Chile? Usted ha señalado, por ejemplo, que debiera entenderse que este es un momento esencial para el Perú, que efectivamente empieza una línea ascendente nuevamente en el fútbol, ¿no es cierto? La FIFA es una entidad muy profesional, muy cuidadosa. Esto se ha hecho de cara a los nuevos estatutos de FIFA, así Sí. lo pide, así lo exige, digamos, a los países que forman parte. Es correcto, es obligatorio. La FIFA cambió sus estatutos en el 2016 y le exigió a los 211 miembros, más que las Naciones Unidas. Ahora ustedes tienen que adecuar sus estatutos y exigirse a sí mismos ¿Qué es lo central que pide gobierno FIFA? corporativo, democratización, que no haya un grupo que controle la federación,
tienen que consensuar entre los demás grupos, por eso exigen la incorporación de otros actores del fútbol como la mujer, el fútbol playa, el fútbol sala, claro, árbitros, entrenadores, jugadores. ¿Quién no quiere eso? Esa democratización, esa inclusión. ¿Le pide usted un acercamiento al Congreso a las congresistas que están planteando, no es decir, son de diferentes agrupaciones políticas, no solamente estamos hablando de una, que piden derogar esta ley? ¿Su mensaje para ellos? Que pensemos en el Perú, ¿no es cierto? Aquí estamos trabajando con mucho esfuerzo, con mucho ahínco desde hace 3 años y miren lo que hemos logrado. Una clasificación al Mundial, que tengamos la sede del Mundial Sub-17. ¿Cuándo hemos tenido esos resultados? El Perú, el mundo está viendo al Perú en este momento y miren las participaciones peruanas en Europa, en el Mundial de Rusia y lo que se viene para el próximo año es algo increíble para la marca país, ¿no es cierto? Y para lo que significa el Perú en el mundo, ¿no? Perfecto. Solamente termino con lo que ha señalado la señora Noceda. Ella señala que habría inconstitucionalidad porque se habría exonerado de alguna comisión, me parece que la Comisión de Educación. ¿Qué pasó? No, esto fue aprobado con todas las legalidades. Además es Comisión de Educación y Deportes, así que no podría haber estado fuera del debate al interior de la comisión que ve la propia señora Paloma Noceda participó en la conferencia de prensa donde se indicó que se iba a aprobar la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol y saludó la idea en ese momento. Entonces, es importante. Disculpe la pregunta, pero señor Matute, no se ha hablado ni por un tema de ponerlo como una posibilidad el tema de que el señor Oviedo dé un paso al costado. Digamos, ¿por qué? ¿Qué nos puede comentar usted que es parte de la ¿Por qué federación? para qué? Porque es romper la institucionalidad, ¿no es cierto? Y los liderazgos que se necesitan para terminar este proceso de reformas. El señor Oviedo se ha comprometido a terminar este proceso de reformas y además hemos declarado y anunciado este fin de semana que no solamente no vamos a llegar al 2020, hemos acelerado y acortado los plazos para terminar y tener elecciones en la Federación en diciembre del 2019. Le agradezco mucho, señor Infante, por esta participación. Juan Matute, permítame, me confundí el apellido secretario de la Federación Peruana de Fútbol.